Muy buenas, hoy os traigo un vídeo sobre la Nextool Mini Sailor y sobre cómo modificarla, ¿de acuerdo? Cómo desmontarla y cómo cambiar piezas o customizar piezas para que cumplan funciones diferentes a las originales. Yo tengo estas 6 Nextool Mini Sailor, esta se la confeccioné para mi hija, para que tuviese una multiherramienta diferente a la que tenía hasta ese momento, para poder realizar pues, sus cositas con sus pulseras y anillos que fabrica, ¿vale? Esta es una Nextool Mini Sailor Scissors Version, que en vez de tener en la parte central un alicate, tiene unas tijeras, pero que también está modificada para ella y luego os enseñaré cómo. Y esta otra es una versión Lite o Light, que como veis es un poquito más fina y tiene una capa menos que estas otras 4, que son Nextool Mini Sailor sencillas con el alicate central, ¿vale? Como veis están todas las versiones de la Nextool presentes, todas están modificadas, ninguna está como en su estado de origen. A todas, menos a la de mi hija, les he instalado un clip, en este caso, en estas 4, es un Deep Pocket Clip y este es el primer clip que instalé que no es tipo Deep Pocket Clip y que, como veis, pues bueno, no sumerge tanto la multiherramienta en el bolsillo. Os enseñaré cómo desmontarlas, no es algo demasiado difícil. Voy a apartar estas de aquí y me voy a quedar con esta. ¿Por qué me quedo con esta? Pues porque esta es la primera que compré. En esta tengo el fija tornillos más que superado, como digo yo, y en las que vais a comprar ahora os vais a encontrar con que los tornillos van muy duros, básicamente porque tienen un fija tornillos echado. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Darle calor a esos bujes, a esos ejes, para que ese fija tornillos se ablande para poder manipularlo, que es lo que ha pasado en esta. ¿Cómo hacéis eso? Con una pistola de calor. ¿Que no tenéis una pistola de calor? Podéis meterlo en agua caliente, muy caliente. No os preocupéis porque ni el aluminio ni el acero se va a destemplar, ni mucho menos no le va a pasar nada, y de esa manera vais a reblandecer el fija tornillos que poseen. ¿Qué es el fija tornillos? Es una especie de pegamento anaeróbico, ¿de acuerdo? Que cuando se ponen las roscas y se aprieta un tornillo, lo que hace es ofrecer una resistencia que se afloje solo. De esa manera, en los ejes que tienen movimiento, como los de las multiherramientas, evitan que se aflojen solos. Vamos a coger cualquier lado y vamos a desmontarlo tranquilamente pues, para ver lo que hay debajo, ¿vale? Estoy utilizando un destornillador tipo Tors del número 9, un T9, ¿vale? ¿Por qué utilizo un T9? Ahora lo vais a ver enseguida. Saco el tornillo, es bastante largo como podéis ver, y el tornillo se queda aquí porque entra muy justo, ¿vale? Voy a sacarlo y voy a coger una cabeza del tamaño 8, un T8, ahí lo veis. Quiero que veáis esto. Tiene movimiento. ¿Qué es lo que va a pasar si uso un T8 e intento soltar un tornillo y está apretado? Que voy a patinar y voy a dañar la cabeza del tornillo. La talla correcta es el número 9. Vamos a desmontar el otro. Nos ponemos en el sitio y soltamos. Como veis, este tiene los tornillos bastante adaptados ya a soltarlos y a montarlos porque con esta trasteando muchísimo. Pero os vais a encontrar con fija tornillos. Yo he utilizado esta para el vídeo básicamente pues para hacerlo más rápido y más sencillo. Como veis, tenemos acceso ya a los usos. Aquí vemos una arandela, la hoja de corte, y esto es un espaciador. Este espaciador está hecho en acero inoxidable, ¿vale? Si lo soltáis y lo levantáis, es básicamente este. ¿Qué es lo que he hecho yo en gran parte de mis multiherramientas? Ahí veis que eso no es acero, eso es plástico. Y en este caso venía de serie así, incluso en la Lite ya han cambiado ese espaciador de acero por un espaciador, en este caso un plástico tipo GITD. En otras lo he sustituido por Kydex negro, como podéis ver aquí. Y bueno, pues sin más, de esa manera aligero un poco la multiherramienta. Simplemente tenéis que coger un material de un grosor similar a este y trabajarlo hasta que tenga una forma pues, correcta. Este está hecho en Kydex, por ejemplo, y encaja perfectamente en la multiherramienta, se puede intercambiar. De esa manera puedes cambiar esto por algo que pese un poquito menos. Cambiar los usos, levantamos el uso, tenemos cuidado con las arandelas para que no se pierdan. Los tornillos son de métrica de 2,5 y hay que tener cuidado con ellos porque necesitan estar bien enroscados y no hacer tonterías con ellos, porque si te pasas apretándolos, pues bueno, puedes llegar a partir la cabeza del tornillo o pasarla. Son delicados como todos los tornillos de métricas pequeñas. Como veis, ahora podría sacar la hoja. Para montarla tengo que hacerlo con el uso extendido e introducirlo forzando un poco este muelle hacia atrás. No tiene más historia. Como veis es hacer así, mover un poco y lo tengo fuera. Veis que se ha quedado pegada la arandela, ¿vale? Bueno, pues limpio las arandelas otra vez, la vuelvo a poner en el sitio. No hace falta que sujete por el otro lado porque los bujes tienen una parte, un lado plano que encaja de tal manera que no rota. Y para encajarlo otra vez en el sitio, pues bueno, simplemente esforzar hacia atrás, encajarlo, poner la arandela y volver a montar, ¿de acuerdo? No tiene más historia. Si queréis cambiar usos, este es el modo correcto. Tenéis que tener cuidado siempre de colocar el tornillo bien, que hile bien, enroscarlo otra vez y ya está.
Ojo, porque si os pasáis apretando os va a costar, sobre todo si utilizáis el tornillo en el que está el eje del uso, diríamos. Aquí si lo aprietas tampoco es demasiado grave porque es la parte donde está la cabeza del alicate. Entonces te va a costar un poco extender el alicate, pero no es algo tan grave como que intentes sacar un uso y que te hayas pasado apretando y no consigas, por ejemplo, abrir la hoja y te partas la uña, que te puede pasar. Y bueno, voy a cerrar el uso, que tenerlo aquí tampoco tiene mucho sentido. Voy a poner el tornillo. Lo mismo, epa. Tornillos pequeños, dedos gordos, mala combinación. Ponemos aquí, lo orientamos y voilà, embocado. Sobre desmontarla y montarla no tiene más historia. La parte central de la multiherramienta, que es la que contiene el alicate, está entre estos dos layers, este de aquí y este de aquí. Esos muelles y ese sistema está atravesado por los bujes y no es desmontable. Tú puedes desmontar las 4 cachas y los 4 paneles de usos y te queda el chasis central con los pasadores metidos sin desmontar, ¿vale? De hecho, no saquéis los pasadores porque yo lo hice en este de aquí, lo pasé de lado a lado y luego cuesta un montón meterlo forzando los dos muelles hacia atrás. Así que si queréis cambiar los usos laterales, simplemente soltad la cabeza del tornillo, dejad el pasador en la zona central que va a estar sujeta por el otro lado y ya está. Vais trabajando lado por lado y lo vais a poder modificar sin problemas. ¿Qué modificaciones se pueden hacer a este tipo de multiherramientas? Bueno, pues esta multiherramienta viene de serie con un uso aquí, que es una combinación de abrebotellas y abrelatas. Yo personalmente no uso para nada el abrelatas. ¿Y qué es lo que he hecho? En todas las que tenían ese abrelatas ha sido un punzón, concretamente de esta manera, como veis, o esta otra combinación que posee aquí un rascador, o también, pues bueno, puedes intercambiarlo por una pieza de otra multiherramienta Nextool. Este, por ejemplo, es una combinación de abrebotellas abrelatas de la Mini Flagship, que es otra multiherramienta de Nextool, y en este caso pues en una he hecho un destornillador plano, un poco más largo, y en esta pues he hecho un punzón, ¿vale? Para que veáis que son diferentes posibilidades. Aquí tenemos otro punzón, y os voy a enseñar también pues un punzón romo, que es el que hice para la multiherramienta de mi hija, que es este de aquí. Este punzón romo, que no tiene punta, a ella le ayuda a soltar nudos que hace para cuando está haciendo pues, sus pulseras y sus collares, ¿de acuerdo? Es un punzón diferente, no tiene un biselado, no tiene un biselado escariador ni de corte y de esa manera pues es distinto. Y este es pues una versión algo a caballo entre este que es muy agresivo y este que es de otra multiherramienta. Este sigue siendo la multiherramienta original o el uso original de la Mini Sailor, pero como veis, pues bueno, no he quitado, no he cortado la cola, diríamos esta, de la abrebotellas, de la abrelatas, perdón, y como veis el punzón queda un poco más ancho, un poco más robusto. Eso ya depende de lo que quieras conseguir. Se puede conseguir un punzón muy fino o un punzón más ancho, para gustos. Yo, como veis, tengo un surtido donde elegir, ¿vale? Eso en cuanto al famoso abrelatas. El abrelatas se puede modificar, se puede hacer un punzón, se puede hacer un destornillador plano en la punta, se pueden hacer un montón de cosas con él, siempre y cuando tengas ganas e imaginación. Si tienes otra multiherramienta y puedes intercambiar piezas, siempre puedes cambiar ese uso, pues como hice yo en esta, por una lima. Esta es una multiherramienta que tiene el alicate central, que le cambia las cachas para tenerlas de este color, de color negro, y lo que tiene es la lima que posee la de tijera, ¿vale? Esta lima pertenece a esta multiherramienta. Lo que hice fue cambiar las cachas, los usos y demás. Otra cosa que cambié en algunas es la hoja de corte. Esta hoja de corte es una hoja que venía con las primeras Nextool Mini Flagship. Y esta concretamente es una hoja tipo Clip Point. La hoja que os vais a encontrar ahora de corte en esta multiherramienta, cuando la compréis, es esta, que es una hoja Sheepfoot, que no pincha tanto como esta y que no me parece tan interesante. Esta es la que vais a encontraros ahora y esta es la que venía en otra multiherramienta Nextool que yo he colocado en varias de mis multiherramientas, como en esta. Ahí lo veis, ¿vale? Otras, pues bueno, simplemente siguen teniendo la original, como esta que es la de mi hija. Algo menos de punta, algo menos agresiva, me parece más adecuada para ella que para mí. En las mías monto este tipo de navaja, esta la he colocado para que la veáis, pero en cuanto acabe el vídeo volveré a colocar esta que es la que hice para esta multiherramienta, que como veis tiene un poquito más de punta y es esta misma hoja ligeramente modificada con la lijadora en la parte trasera, ¿vale? No es que sea otra hoja de corte, como es el caso de estas tipo Clip Point, sino que yo a partir de esta hoja hice esta otra, simplemente quitando un poco de material de la parte superior, ¿vale? De esa manera adquiero un poquito más de punta, un poco más de agresividad si tengo que pinchar algo, y tengo una hoja un poco más agresiva partiendo de la misma base, que es esta, ¿vale? Respecto a las cachas, cosas que se pueden hacer.
Las cachas originales de esta multiherramienta eran así, ¿vale? Unas cachas de color azulado, un azul grisáceo, anodizado. A mí ya se me había deteriorado muchísimo entre las primeras intentonas de colocarle clip, de colocar este clip y demás. Pues bueno, tenía muchos arañazos. ¿Qué es lo que hice? Pues cepillarlas con un cepillo de metal, con la Dremel, y de esa manera pues queda en color aluminio. Ahora me da igual que se golpee o que se arañe, porque lo que hay debajo sigue siendo aluminio, es todo aluminio. En este caso, pues cada vez que es de un color que no es el aluminio en crudo, diríamos, o en negro, o en este azul, cuando se golpea o se araña, simplemente se deteriora y se ve el aluminio debajo. De esta manera ya no tengo ese problema. Puedo utilizarla a destajo, que va a tener siempre la misma apariencia. Otra modificación que hice fue esta. Y esta es una que a mí me gusta especialmente porque soy una persona a la que le encanta los cómics de Deadpool. Y esta es mi versión Deadpool. Una cacha de cada color, una de ellas de Holstex con un patrón en fibra carbono y la otra de Kidex rojo, ¿vale? De esa manera pues tengo los colores de Deadpool, y a esta le añadí una cosa muy interesante, que es esto de aquí. Esto de aquí es básicamente una hoja de corte con apertura a una mano, con un tetón, que como veis tiene un perfil pues un poco diferente. ¿De dónde procede esta hoja? De una Nextool E1, creo que es el modelo que sacaron. Desmonté completamente una multiherramienta porque quería hacer algo con ella, y de esa manera pues la hoja la he reciclado en esta multiherramienta. Por eso esta pieza tiene rabiza, porque me facilita esa rabiza el tener un agarre más completo a la hora de poder abrir esta navaja con una sola mano. El resto no tienen rabiza, excepto esta, porque esta la tengo metida en una bolsa en la que habitualmente tiro del cordón para poder sacarla, que es la versión Lite, ¿vale? Otra cosa que he hecho muchas es eso, el cambiar esos separadores metálicos que vienen de origen, que son estos de aquí, de acero inoxidable, los he cambiado por separadores, en este caso, por ejemplo, en Holstex, para que sea más ligera, para que pierda un poco de peso. Esas son las modificaciones más obvias, el cambiar ese abrelatas por algo que sea más útil, como un punzón. En la versión tijeras, que en este caso debería ser con cachas negras, pero que en esta no lo es porque cambié las cachas. A mi hija le gusta más el azul y a mí más el negro, y le cambié las cachas a la suya. Hay otra cosa que se puede hacer en el alicate. El alicate de origen, este mini alicate o micro alicate, viene con unas puntas redondeadas que no valen para nada, ¿vale? ¿Qué es lo que hice yo? Dar unos toques con la lijadora, ahí lo veis, para que tenga las puntas planas, un pequeño biselado aquí, y de esa manera tengo una pinza más precisa para que mi hija pueda retocar las cosas que ella quiera. Tengo porquería de haber estado viendo las multiherramientas, pero bueno, que sepáis que tengo las manos habitualmente muy limpias. Sin más, de esa manera podéis coger, pellizcar algo con más precisión que como vienen de origen, que es con las puntas muy redondeadas, que es algo que pues obviamente no es compatible con un uso correcto de la multiherramienta. A mi hija le viene bien el tener las tijeras, porque no voy a usar tanto el alicate. Yo prefiero el alicate porque esta ya posee unas tijeras y que funcionan bien. Las tijeras que vienen con esta multiherramienta son unas tijeras pequeñitas que para hacer pequeños cortes de apertura de envoltorios y demás, pues van correctamente. Esta tiene un poco modificadas las puntas porque fue la primera tirada que hicieron de las Nextool Mini Sailor, y sí es cierto que tenían un perfil diferente en las puntas, que no era tan preciso como es ahora. Ahora vienen muy bien, la verdad. Esta venía con holgura en el eje y demás. He visto que esos pequeños defectos los han ido solucionando en versiones posteriores. Esta, sin embargo, pues venía con bastante holgura del eje, y quiero que veáis, a ver si os lo puedo enseñar. Lo que he hecho en esta ha sido, pues, básicamente remachar más el eje para quitarle esa holgura. De hecho, no tiene ninguna, ¿vale? No tiene ninguna holgura ahora. Que eso es algo que sí que estaba presente antes, y de hecho en el vídeo en el que la presenté, que estará por ahí, podéis ver que tiene holgura. Esta no tiene más que un poquito, mínima, pero esta ya no tiene nada, simplemente golpeando, remachando un poco más la zona del eje, ¿vale? Esta está muy usada, muy tratada. De hecho, en alguna ocasión he hecho cosas que han sobrepasado la capacidad de la herramienta, y eso ha ido en un deterioro de ese alicate, pero por lo demás está bien. En algún caso he tocado las puntas también, como en este, para darle un poco más de precisión. Ahí lo veis, partes planas. Esta, por ejemplo, está sin retocar nada, para que veáis diferencias. Así viene de origen. Y esta está un poco modificada, solo un poco modificada, ¿de acuerdo? Y esta pues tiene las puntas redondas, más redondeadas, biseladas. Epa, ahí tenemos. Son pequeñas variaciones sobre la misma punta del alicate. El hecho de colocarle el clip, para mí, es un cambio increíble en la portabilidad de esta multiherramienta, sinceramente. El clip que podéis encontrar comercial, que se adapta bastante bien, es este. Tenéis las medidas en el vídeo en el que enseñé la Lite, y que os dejaré el enlace a él. Es un clip que viene así de origen,
y que yo lo que hago es doblar esta última parte hacia la parte de abajo, diríamos. De esa manera, cuando aprietas con un solo tornillo, esa cola que se genera se clava en la cacha. Aquí lo podéis ver, a ver si lo puedo enseñar perfectamente. Ahí veis la parte final, curvada y clavada en la cacha. ¿Lo veis? De esa manera se agarra con un solo tornillo y no se gira. Son pequeñas modificaciones que os van a hacer más útil la multiherramienta. Podéis cambiar las cachas originales, como yo, por cachas de otros materiales. Lo bueno es que se pueden desmontar con tornillería, que no van remachadas. Podéis hacer cambios con multiherramientas de la empresa Nextool, porque el diámetro de los ejes en muchas de ellas es común. Esto es de una mini flagship y la hoja de corte de esta es de una E1, ¿vale? Entonces hay usos que se pueden intercambiar, que se pueden variar. Es una multiherramienta muy customizable, a mí me gusta mucho. Como veis, tengo 5 unidades mías, más una que es de mi hija. Y bueno, pues es una multiherramienta que a mí personalmente me gusta mucho. Tanto es así que ha desbancado totalmente a multiherramientas de otras marcas de renombre, como la Leatherman Squirt PS4, que tengo por ahí 2 unidades de las primeras que salieron, que ya llevaban también en su momento tornillo en los ejes. Actualmente, o mejor dicho, ahora ya está descatalogada, pero posteriormente la sacaron con los ejes remachados. Lo bueno de estas es que las puedes desmontar y hacer lo que te dé la gana con el destornillador T9. Y una pistola de calor para calentar ese fija tornillos. Una vez abierto, tú puedes hacer lo que quieras. Algunas modificaciones, como el hecho de convertir el abrelatas en punzón, no requieren de desmontar la multiherramienta, igual que tampoco requiere desmontar la multiherramienta darle un pequeño cambio de perfil a la hoja, ¿vale? Eso se puede hacer con la hoja o el uso montado dentro de la multiherramienta. Si ya quieres hacer cambios más gruesos, como he hecho yo, de cambiar cachas o cambiar separadores o espaciadores, los de acero por material sintético más ligero, pues obviamente te toca desmontar. Para mí es la única multiherramienta en formato llavero, entre comillas, porque yo no lo uso como llavero, que utilizo actualmente. Tengo de todas las marcas, tengo de SOG, tengo de Leatherman. De SOG sigo usando muchísimo la SOG PowerPin, que es un poco más grande que esto, y que tiene otras capacidades de trabajo diferentes, pero en formato reducido, diríamos, multiherramienta tipo alicate, para mí esta se ha ganado un hueco. Y de hecho, esta última, que es la que me he confeccionado para mí, es profeso para uso diario, pues bueno, pues me ha hecho a capricho, diríamos, con una hoja de apertura en una mano. El resto de los usos son más o menos iguales, y luego lo único que cambia es que esta tiene este punzón, que para mí es mucho mejor que un abrelatas, que no voy a usar jamás. El hecho de que tenga la apertura de hoja en una mano, pues para mí es todo un avance en una multiherramienta, fijaros, de este tamaño, ¿vale? Y bueno, sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este vídeo, y nada más, un saludo y hasta el próximo.